Hola a todos, pues el día de hoy estoy muy contenta porque estamos estrenando nueva sección del podcast y la bautizamos como en la vida de. Ya saben, vamos a hacer este ejercicio de sumergirnos en la vida de algún personaje, ya sea público o no público, que desempeñe algún oficio o alguna profesión relevante, interesante, de la cual todos podamos aprender. Y hoy tenemos invitada a una senadora. Es una senadora por Nuevo León, es muy joven. Y la verdad es que desde que la seguimos mi esposo y yo, siempre hemos visto su pasión con la que ejerce su trabajo, su interés por el desarrollo urbano, por proponer proyectos progresistas, su preocupación por la equidad de género y por muchísimos temas, ¿no? Entonces, pues obviamente quiero aclarar que no hay ninguna inclinación pues política o algún tipo de esto, pero sí queremos como sacar lo mejor de cada persona, de cada invitado que esté aquí con nosotros. Y obviamente pues todos son bienvenidos, pero resulta que invitamos a Indira y pues ella nos contestó demasiado rápido, entonces agradezco mucho tu accesibilidad. ¿Cómo estás, Indira Kempis? Hola, muchísimo gusto de compartir con toda tu audiencia. Me da también mucha alegría que piensen en alguien político o que se dedica a la política, porque me parece que esos tiempos de crisis también nos están dejando ver que todos somos humanos, que tenemos una vida, que hay que arreglar algunas cosas y qué mejor que conocer a quienes toman decisiones por nosotros en cualquier trinchera, sobre todo en el ámbito público. Entonces, para mí es una alegría, por eso contesto con prontitud, no solamente este mensaje, sino todos los que me llegan todos los días, porque me parece que el diálogo es lo que fortalece a una sociedad. Así que muchas gracias. Sí, la verdad es que tenemos que involucrarnos más y estar más informados y no estar apáticos. Sé que a lo mejor la historia y tanta decepción pues nos han hecho pues estar un poco apáticos, pero la verdad es que no podemos estar tan separados y aislados de las decisiones tan importantes que se toman en nuestro país y que nosotros pues debemos estar involucrados porque nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces, imagínense pues todo lo que podamos aprender de una senadora, de su trabajo, porque quizá todos tenemos esta idea general de lo que hacen, ya sabemos que están en la parte legislativa, que proponen leyes, que vigilan todo lo que se hace en el país, pero a lo mejor no sabemos bien a bien cuál es su chamba. Va a estar muy interesante. Y ahorita que acaba de pasar el día del niño, Indira, y que veía que posteabas una foto de niña, me preguntaba cómo era esa Indira de niña. O sea, ¿se le veía muy claro lo que se iba a dedicar de grande o nada que ver? Tú aspirabas a ser otra cosa y ya mucho más adelante fue cuando descubriste a lo que te querías dedicar. Mira, como todos y todas las niñas, cuando somos pequeños tenemos muchos sueños. Yo creo que la infancia es una de las etapas más bonitas de la vida porque no tenemos prejuicios respecto a cuánto vas a ganar, dónde vas a vivir, qué vas a hacer, cuáles van a ser tus actividades. Y por eso yo no me recuerdo en realidad soñando con ser algo. O sea, nunca fui de las niñas y ahora juego a ser doctora o cocinera o policía, sino más bien yo siempre he sido una apasionada de los juegos mentales, ya sabes que cuando los papás te ponían estos memoramas y jugar ajedrez o dominó, Ujú. entonces siempre pensé que a lo que me tuviera que dedicar tendría que ser algo que a mí me gustara, que me Ujú. apasionara lo suficiente como para querer pensar más o querer hacer más cosas. Entonces no crecí ni con las aspiraciones de mis papás, porque mis papás nunca me dijeron, por ejemplo, mis papás son científicos, son maestros, y jamás me dijeron, hija, tienes que ser como nosotros. Más bien me dejaron fluir en mis habilidades. Y, y lo que sí encontré en mí es que al menos sabía y entendía que en la vida tenemos que poner en práctica lo que sabemos y hay que interesarse y tener curiosidades. Eso sí, yo decía y anhelaba, por ejemplo, trabajar cerca del mar.
de eso sí me acuerdo, y ¿A decía, yo poco? quiero ser bióloga marina, quiero estar cerca del mar, o ser astronauta, porque mi papá como tiene una fijación también por esto del cielo y las estrellas y los planetas, Ajá. pues quería emularlo. Pero la verdad, en el fondo nunca tuve así una precisión sobre qué querer ser, más bien qué querer descubrir o cómo vivir la vida. Y Ajá. hubo un tiempo en donde también me di cuenta que algo no quería hacer, y está relacionado con la historia que hoy cuento sobre cómo me metí a la política, porque algo no quería hacer, y es ser esa persona que yo me acuerdo. Yo crecí en un pueblito y que llegaba y que daba despensas y después se iba y nadie sabía exactamente qué hacía, y luego regresaba otra vez como a los 3 años. Entonces, a mí la verdad, la política siempre se me hizo, y en mi casa eso sí me lo enseñaron, como algo denostable, Ujú. algo que no necesitamos y que no debería de existir, porque pues la gente se hace muy vulnerable a sacar lo peor de sí misma cuando hace política. Entonces, eso sí, mis papás me lo dejaron muy en claro, que pues ojalá y eso no pasara en mi vida. Entonces, cuando yo crecí, decidí tener ciertas disciplinas. Nunca me interesó realmente esta parte a la que hoy me dedico, y he tenido que aprender aceleradamente sobre lo público y sobre la ciencia política como estudio. Ajá. Entonces, no, yo decía, y apenas cuando mi mamá fue la primera vez al Senado a verme, porque esa es mi primera vez, además en un cargo público de ese nivel, mi mamá estaba sentada y yo quise hacerla a jugar a que mi mamá está muy orgullosa de mí. Entonces le pregunté, oye, ma, ¿tú te imaginaste alguna vez tener una hija senadora? Y yo pensé que mi mamá iba a decirme muy orgullosa que sí, Ujú. pero mi mamá me lo dijo con un tono de voz que a mí hasta me hizo pensar si realmente estaba haciendo lo correcto, porque me dijo, pues me imaginé todo menos esto. Y cuando una mamá te dice todo, pues dices, híjole, hasta lo más indeseable de la sociedad, pues tal parece que sí, ¿no? Pero la Ujú. política para mis padres, para mí siempre fue algo muy ajeno, algo en lo que yo no tendría que haber pisado en la vida. Y ¿Cómo sin crees? embargo, pues aquí estoy. Wow. Pero ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo empezaste pues tu carrera política? Porque el hecho de incluso haberte criado con ese pensamiento de pues la verdad sí puedes mantenerte alejada mejor. ¿Y cómo empiezas? Porque al final es tu primera vez en la política, es tu primer cargo público, ¿cierto? Sí, es mi primera vez, y si Ujú. ustedes se dan cuenta, después del presidente de la República hay un poder con 128 personas en una cámara, que es la Cámara Alta, y 500 en la Cámara Baja, Ujú. que representan al Poder Legislativo. Después del presidente, la Cámara de Senadores tiene un principal poder y actividad en el Poder Legislativo, así que para mí ha sido un honor, de una historia de saltos cuánticos impresionantes, porque de verdad yo no lo visualicé como mucha gente, ¿no? Yo a veces he platicado ahora con tantas personas que están en la política, y me doy cuenta que mucha gente lo va aspirando como una necesidad de transitar, de hacer de la vida una experiencia rica en política, pero la Ujú. verdad es que pues en mi caso nunca fue así, pero sí quiero comentarles que hace 10 años, o sea, una década de esto, todavía siendo más joven, estaba estudiando la maestría en el TEC de Monterrey, aquí en Monterrey, Ujú. y pasó algo que a mí me cambió la vida. Y cuando digo esto, pienso mucho que los mexicanos, las mexicanas, hasta que nos suceden cosas trágicas, aprendemos. Digo, qué mal, pero hay que decirlo así con toda honestidad. Claro. Entonces, hace una década mataron a dos compañeros del TEC, Jorge Mercado y Javier Arredondo. Y, y bueno, ustedes a lo mejor recordarán, para quienes
vivan en Nuevo León, o para los que nos escuchen en México, que este caso fue muy sonado. Los dos estudiantes del TEC asesinados, aparentemente en una circunstancia con alevosía y ventaja. Ahora ya conocemos más investigaciones y sabemos lo que pasó esa noche de terror en el campus, Sí. que afectó a muchas personas. Y a partir de ahí yo pensaba, porque yo decía, bueno, yo vengo echándole ganas, de una familia pues que vivimos en la pobreza, fuimos transitando con mucho esfuerzo a otras oportunidades, ganándonos las cosas. Yo estudié becada todo el tiempo. Uh-huh. Y de repente yo pensaba, ¿no? Yo dije, bueno, yo ya la hice, yo ya por mérito, por mucho esfuerzo ya la hice. Pero cuando ves estos casos, sí me pregunté, oye, pues a lo mejor con tanta impunidad, corrupción y desigualdad, pues a lo mejor todos andamos cargando en el bolsillo un ticket de fila de carnicería, ¿no? A ver en qué momento te toca, porque a todo el mundo le puede pasar. Y yo no, en ese momento yo me acordaba y decía, híjole, yo no quisiera ser la mamá o el papá de estos muchachos, porque me dolería mucho, además de todo lo que estoy viviendo, ver que la gente, en lugar de apoyarte, en lugar de exigir justicia, lo que te está haciendo es reclamarte, que si tus hijos son drogadictos, que si estaban a la medianoche en la escuela, que por qué los dejaste a esas horas de la noche solos. Entonces, a mí eso me hizo pensar que estoy parada en un país que no le interesa, en primer lugar, la vida humana, en segundo, que no es capaz de condolerse por los demás. Y ahí entonces dije, híjole, pues sí, pues qué bueno que yo he logrado cosas, qué bueno por mis papás, pero ¿en dónde están los demás? ¿No? Y cuando me di cuenta de eso, dije voy a tener que hacer un cambio que yo anhelaba y deseaba profundamente. Y haz de cuenta que quemé naves y me fui a conocer las comunidades violentadas de la zona metropolitana de Nuevo León. De Nuevo León. Okay. Eso a mí me hizo conocer realidades que antes no, pues a lo mejor sí las había vivido y las había visto de cerca, pero quizá no había encontrado manera de qué hacer para cambiar esas circunstancias. Ok, o sea, te estoy escuchando y estoy tratando de comprender cómo va siendo tu evolución y cómo llegas hasta aquí, ¿no? A tener un cargo público. Entonces, dices que no tenías exactamente claro desde dónde, pero sí tenías claro que querías hacer algo y yo te veo a ti, sobre todo con lo que expresas, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y te veo con un sentido de justicia muy elevado. Entonces, pues habemos personas que tenemos sensibilidad a diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que ya traías la sensibilidad por luchar por la justicia, por luchar por igualdad, por luchar por las personas más desfavorecidas? Y aparte, como tú dices, sucesos que te hicieron de plano, no sé, que hicieron revolucionar tu mente y tu vida, como esto que pasó con los compañeros del TEC. Sí, fíjate que yo ahora lo analizo en retrospectiva y yo ahora que estamos en un mes donde todo el mundo recuerda a las mamás, a las amas de casa, a las que nos forman, porque son mujeres en su gran mayoría, encuentro también el ejemplo de mis abuelas y de mi madre. Mis abuelas criaron solas a sus hijos, una viuda y otra divorciada, en un tiempo en donde divorciarse y ser una mujer violentada y denunciarlo públicamente era algo muy, pues ahora sí que hasta fuera de los socialmente aceptados. Wow. Y a mi mamá, que también tomó una decisión de vida y me crió prácticamente sola, me sostuvo sola.
pues veía esas tres mujeres fuertes, no solamente viendo por ellas mismas, por sus hijos e hijas, sino además también en un sentido comunitario muy alto. Yo me acuerdo que mi abuela, a pesar de que no tenía demasiado, ella siempre decía, un taquito no se le niega a nadie, un vaso de agua no se le niega a nadie. Mi mamá, por ejemplo, muchas veces recibió en nuestra casita, que no era más que un cuartito con piso de tierra, recibía a las mujeres que violentaban los señores y que venían correteándolas con la pistola o con el arma en la mano. Entonces, ver a esa mujer fuerte, por ejemplo, en esas escenas, ver a mi mamá confrontarse con esas personas y decir, esta mujer no sale de mi casa y hágale como pueda, ¿no? Wow. Pues a lo mejor son circunstancias, son cosas que ves y te van marcando y vas pensando que sí, que es importante que con mucho amor propio cada mujer, cada hombre tome vidas y profesiones que les permitan su propia libertad económica, intelectual, que desarrollen talentos, que tengan oportunidades, pero también vivimos en un país con profundas desigualdades, entonces Sí. darse cuenta de eso es importante para poder entender que todos somos uno, que si le pasa algo a mi vecino, a mi vecina, invariablemente a mí también me impacta y que tendríamos que tener más aprecio por lo que es colectivo. En un mundo tan individualista esto es súper difícil y más cuando hasta parece que hacerlo es contrario o tiene consecuencias contrarias a no hacerlo. Por eso mucha gente dice, no, mejor no te metas. ¿Para qué te metes? Si al rato tú vas a lo mejor a ser agredida, a lo mejor a tener consecuencias difíciles. De como quiera, la gente se termina reconciliando o como sea, los problemas se resuelven. Y yo creo que nada es fortuito, la gente debe estar propensa a la cooperación. Entonces, para mí, ver todo eso en mi casa, quizá en mi cabeza me fue dando una noción de que te vaya bien o te vaya mal, depende en gran medida también de tu espíritu de comunidad, de poder echar la mano a los demás, de no esperar obviamente que te lo regresen, pero que sabes que vives en una sociedad, que todos somos socios, por eso le llamamos sociedad, ¿no? Como si Claro. fuera esto una gran empresa en donde todos tendríamos que sernos responsables. Entonces, cuando pasa lo de los chavos del TEC, pues yo creo que mi empatía fue instalada ahí, ¿no? ¿Qué haría yo si mis papás se encontraran en esa circunstancia? Entonces, para mí, como yo no tenía herramientas en ese momento, ni ningún tipo de poder para incidir, pues salí a la calle a protestar. Y yo me acuerdo de esa Indira que se quejaba de todo, sí, no, a favor, en contra, fuera el mal gobierno, fuera el gobernador, ¿no? Claro. Llegó un momento en el que yo decía, híjole, yo creo que yo soy una fábrica de carteles, ¿no? Aprendí a hacer la letra más clara, a diseñar mis propias cartulinas para poder protestar. Con el paso del tiempo me di cuenta que eso era insuficiente, o sea, que me estaba agotando, que tanta queja tampoco es sana. Entonces comencé a utilizar lo que yo sabía, por disciplina, sé de urbanismo, por disciplina sé de participación comunitaria, entonces me metí a esos barrios, a hacer proyectos urbanos, a ver necesidades de cerca y sobre todo a conseguir los recursos, porque muchos de esos proyectos pues no se hicieron solos, entonces me tocó juntar en una misma mesa a las autoridades, a la iniciativa privada, a los empresarios, a las y los activistas para poder hacer cosas en un momento. Yo no sé si ustedes recuerden, pero de hecho lo que pasa, este suceso trágico pasa en un periodo en donde en Monterrey vivimos prácticamente en la desolación de una guerra. Y los que hoy tenemos el privilegio de existir en esta ciudad, sabemos perfectamente que hubo un momento en el que muchos perdimos amigos, perdimos gente, inversión, negocios, muchas cosas, libertades incluso, y que en esa retrospectiva
para mí fue muy importante confrontarme con esa adversidad porque me hizo crecer mucho. Y de ahí nació esta otra parte en donde yo dije, híjole, pues ya me quejé, ya hice lo que tenía que hacer en mis barrios, en mis comunidades, ahora que sigue, porque lo que yo veo es que hay un muro. Claro. Sigue habiendo un muro donde otros y otras están tomando decisiones por mí, eso es lo que yo no quiero. Híjole, pues hice, si lo que les digo, esto de haber decidido quemar naves para dejar mi carrera profesional, la mía, la que yo venía alimentando para mí, y meterme a la parte comunitaria, pues esta segunda quema de naves fue todavía más difícil, porque yo había alimentado una credibilidad, un prestigio, trabajo fuerte para sacar adelante muchos proyectos, y ahora prácticamente me estaba desprendiendo de mi parte más egoica, ¿no? O sea, del ego, porque cuando te metes a política, el 50% automáticamente de la gente piensa que eres igual que los demás. Sí, claro, o sea, es una etiqueta muy fuerte que es muy difícil de quitar, pero, o sea, ya habías intentado por muchos medios aportar y tratar de hacer un bien a tu comunidad, a la sociedad, etcétera. ¿Y cómo fue entonces que decides que lo ibas a hacer de un lugar político? Sabes, a mí me comenzó a frustrar mucho que cuando yo presentaba un proyecto urbano, yo me dedicaba a diseñar y hacer participación o planeación urbana participativa, se le conoce así, en diferentes lugares, no solamente en esta ciudad, sino en otras del mundo. Y me parecía muy difícil que me dijeran que no todo el tiempo. Claro, cuando uno tiene una visión de cómo puede ser cómo puede ser la vivienda, cómo pueden ser los espacios públicos y las calles, pues te aferras a eso. Pero comenzó a ser demasiado desgastante que me dijeran aquí no se puede, no hay dinero, no quiere el alcalde, no quiere el gobernador, no quiere, o sea, no quiere nadie. Entonces, y comenzó un trabajo, además del plan de todo el combo del paquete legislativo que iba a ser el Congreso local para diseñar o rediseñar la ley de desarrollo urbano del Estado. Entonces, en esa reflexión, yo estando leyendo y consultando con diferentes actores de la política, me di cuenta del vacío que había. O sea, yo decía, es que esta gente de verdad, cuando no conoce, no quiere, y cuando no quiere, no hace, y cuando no hace, no conoce. O sea, una serie de situaciones que me hartaron. Y lo digo con mucha franqueza, llegó un momento en el que dije, híjole, si para cambiar la ley a como soñamos que podría ser para que esto sea más fácil, necesito pasarme 5 horas en una oficina y salir de ella con que me digan, déjame lo pienso. Oh, para mí era Qué eso, frustrante, ¿no? de verdad, frustrante, desesperante. Me enojé con un montón de gente en ese tiempo. Yo me acuerdo que andaba enojada con medio mundo. Me salía de los chats de WhatsApp, toda lastimada, ya no puedo con este debate, ¿no? Claro. Y eso, un día yo dije, a ver, si ese es el muro, pues entonces ponte tú. Porque también qué fácil ser la que asesora, ser la que junta a todos los actores, ser la que va y toca la puerta. Pues también qué sencillo, tú no conoces la circunstancia de cada quien, intelectual, política, circunstancial o como sea. Entonces, pues sí, qué sencillo, ¿verdad? Frustrarte en tu casa y ya. A ver, ¿por qué no te metes a jugar? Claro. Y me reté. Y lo primero que tuve que romper en mí fue pues lo que mi mamá me decía. Mi mamá me lo decía claramente, la gente que está ahí roba, miente, quiere lastimar a los demás, no le interesa resolver problemas. Es más, no ha terminado en la primaria, y no lo digo con cuestión despectiva, ¿no? O sea, lo digo con que no hay interés por conocer, por saber algo más. Entonces, pues eso fue lo primero que yo recordé y dije, híjole, mamá, te voy a decepcionar ahora sí, pero ni modo. Ahí les voy. Ni modo, pues voy. Y ya, lo primero fue quererme lanzar de independiente,
Y ahí voy yo muy valiente, ¿verdad? Diciendo, no, sí, yo, porque yo siempre he estado aquí en la colonia y voy a juntar mis firmas. Hice todo el proceso pues, de la candidatura independiente, que además te piden un montón de requisitos y hay que hacer una asociación. Ujú. Y tómala, que pues mi primer golpe de realidad fue ver que hay una sociedad que no quiere participar, que también está muy desencantada, no la culpo. Claro, pues ¿quién va a querer darle una firma a alguien que pues vete a saber qué vaya a hacer con ese voto de confianza? Entonces, a la tercera semana de todo ese proceso, la verdad es que ya no pude más. Otra vez dije, no, se me hace que esto no es para mí, me desesperé y me bajé de ese barco. Me subí a otro, pero de ese barco me bajé con un fracaso total, porque la verdad es que la gente o me pedía a cambio algo por la firma, o sea, o quería que le diera dinero, despensa, como todo mundo se los da, o era muy difícil. Yo me acuerdo la última firma que pedí, le toqué la puerta a una señora y me dijo, bueno, ¿y tú, muchacha, cómo crees que te voy a estar dando una firma? Ya la di hace tiempo y ve cómo me está yendo. Y me cerró la puerta. Entonces dije, ay, no, pues yo creo que esa es la metáfora y esa es la señal que estaba esperando para decir que al menos este barco no es el No mío. es el Y tuyo. me fui muy fracasada. Ese día yo recuerdo, me fui muy fracasada llorando a mi casa. No, al hospital, porque me pasó algo por ahí. Y a las 4 horas ya estaba subida en otro barco. Órale. Oye, pues bastante aventuresco y me imagino que ha de ser, pues, enfrentarte a muchísimas cosas nuevas en ese camino al llegar. Pero ya entrando a tu trabajo actual, me gustaría entrar más de lleno ya lo que haces ahora como senadora. Y primero partir de qué es lo que hace una senadora, un senador. O sea, ¿cuál es su chamba? ¿Cuáles son sus obligaciones? Así lo más breve que nos lo puedas compartir. Nosotros junto con la Cámara de Diputados nos dedicamos a hacer las leyes, todo el marco jurídico para cada área en específico del país, cada sector. Todo eso requiere alto estudio, requiere también de equipos de trabajo que van alimentando los procesos legislativos. Hay un proceso, no nada más es tener una iniciativa. Esta se analiza, pasa a una organización que se llaman comisiones. Dentro del Senado hay diversas comisiones para diferentes asuntos públicos que tratar, se dictaminan. Algunas de estas se tienen que regresar a Cámara de Diputados. Nosotros además revisamos todo el trabajo que sale de diputados y en este proceso al final podemos hacer estas reformas, cambios a ciertas leyes. También nos dedicamos a dar votos de confianza para algunas posiciones internacionales. Ustedes conocen que tenemos embajadas y consulados en todas partes del mundo, entonces nos encargamos también de designar de esas designaciones, de otras designaciones de órganos internos dentro de las instituciones que tenemos y ese es principalmente nuestro trabajo. Pues es bastante. Oye, ¿y cómo es un día cotidiano para ti de trabajo? Sé que ahorita por el tema de la pandemia pues han cambiado muchas cosas, pero antes de la pandemia, ¿cómo es? Porque vives aquí en la ciudad de Monterrey, ¿cierto? Sí, Y tienes que yo voy estar todas las viajando semanas a mucho. Ciudad de México. Ajá. De martes a jueves, todo el día estoy en la Cámara y el resto de la semana estoy aquí en Monterrey, trabajo de lunes a sábado, el domingo intento dedicarlo principalmente a mi familia porque hay que tener equilibrio en nuestra agenda. Y Claro. todos esos días primero, obviamente, son mis antecedentes, lo que puedo hacer para ir formando mis iniciativas. Entonces, tengo reuniones con diferentes actores de diversos sectores, hacemos retroalimentación, hacemos propuestas, trabajo directo con mi equipo de abogados para arrastrar lápiz, lo que le llamo yo,
que es Ok. darle forma a todo ese contenido en puntos de acuerdo, exhortos e iniciativas. Trabajo también con mi grupo parlamentario, tenemos a veces reuniones para poder consensar ya sea las iniciativas individuales o hacerlas grupales, comentar algunos asuntos públicos para lograr acuerdos y posicionamientos con otros grupos, con otras personas. Y también tenemos actividad comunitaria. A mí me gusta mucho seguir participando en las actividades que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cualquiera que me invite a sembrar árboles, a hacer alguna actividad. Por ejemplo, también hemos participado en distribuir comida a las personas migrantes, en ese tipo de actividades también me sumo. Obviamente no las publicito porque son parte de lo que yo quiero hacer. Y tenemos también diversas reuniones con otros actores que toman decisiones. Por ejemplo, si estoy en la Comisión de Economía, a veces nos ponen reuniones con la Secretaria de Economía, con algún director o directora, y todo esto para conformar el trabajo legislativo, que es nuestra prioridad, pero también hay una segunda prioridad, que es hacer acuerdos que nos permitan, obviamente, llevar las demandas de ustedes, sus exigencias, a la discusión en esos niveles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues todos los días de la semana hay mucho que hacer, hay mucho en donde participar, y el principal objetivo obviamente es lograr que eso que ustedes están necesitando, demandando, pues se lleve a cabo, ¿no? Claro. Oye, Indira, Entonces, pues para eso imagínate llamadas, correos, juntas y todo lo que ya de por sí tenemos. Bueno, martes y jueves, les quiero decir, martes todo el día y jueves todo el día, nos las pasamos en sesión, o sea, en nuestros escaños ahí en el pleno, y hasta que dure. O sea, tenemos hora de entrada, que es a las 11 de la mañana, ajá. y podemos salir a las 6 de la tarde, 7 de la noche, que es lo más temprano que yo he salido de ahí. Pero si se alarga la discusión de dictámenes o de algún otro asunto público, nos podemos estar 2 días seguidos ahí, me ha tocado también, y sin dormir y sin comer y sin nada. Wow, está muy, muy exhaustiva, o sea, demanda muchísimo. Y eso que mencionas tú de tener un equilibrio, pues resulta bastante retador, ¿no? Porque cómo le haces si es demasiado, demasiado trabajo y pues son cosas, pues muy importantes, ¿no? Que de ti depende muchas otras cosas. Oye, y algo bien importante que muchas personas desconocemos es que nos podemos acercar a ustedes, los servidores públicos, podemos acercarnos, podemos llevarles propuestas, podemos preguntarles, podemos pedirles cuentas, ¿no? Todo eso, pues al final de cuentas, ustedes son, pues, servidores públicos que están para también para los ciudadanos. Obviamente tienes prioridades y tienes otras cosas en la Cámara, pero parte de tu chamba pues también es responderle a los ciudadanos, ¿cierto? Sí, por supuesto. No, no solamente en una cuestión de propuesta automática, sino de hacer agenda. Yo Ujú. eso es lo que apelo cuando trabajo con la sociedad civil. Pongámonos objetivos, hagamos una agenda, toquemos puertas juntos, porque también si se viera, mira, yo siempre lo digo así, si nada más pareciera que es idea, capricho, necesidad, intención de Indira Kempis, la verdad, yo tengo muy pocas probabilidades de éxito. Pero si esto, por ejemplo, si ustedes tienen una propuesta muy buena para ver cómo podemos tener agua limpia en todo el estado de Nuevo León, por ejemplo, y si eso lo elevamos a un nivel de agenda, pues para mí es más fácil, porque ya no es nada más enfrentarme a una discusión o una propuesta en donde tal pareciera que soy yo sola y mi mundo, sino ya es, miren, pues es toda esta gente la que tiene esta idea con la que podemos trabajar y podemos llegar a ciertos acuerdos y tener ya trabajada pues una propuesta mucho más fina. Entonces, Ok.
Es más sencillo hacer cambios así que si cada quien agarra su barco solo. Yo Claro. por eso te decía, el espíritu comunitario para mí es una de las principales bases que deberían sostener a cualquier persona que se dedique a ser servidor público, servidora pública. Porque si vamos solos por la vida, la verdad, digo, por más que tú quieras avanzar, no lo vas a lograr. Entonces, las cosas en lo público solo se logran si hacemos equipo. Claro. Entonces, ¿cuál podría ser el protocolo para que fuera más efectivo si alguno de nosotros tiene alguna propuesta respecto al medio ambiente, por ejemplo? ¿Cómo pudiéramos hacerlo más efectivo? Porque como tú dices, tú intentaste mucho tiempo desde la protesta, desde la queja, pero pues te diste cuenta que era muy limitado, que eso no te iba a llevar a hacer cambios. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros los ciudadanos para hacer equipo con ustedes, la gente que sí está en el poder, para que sea más fácil? Sí, yo siempre les propongo el canal del correo electrónico y lo ¿Ok? hago de esta manera porque sí me gusta que cuando alguien tiene una idea y realmente está convencida esa persona, lo lleve hasta las últimas consecuencias y que no sea nada más de di un like y me pareció que lo vi en Instagram o Claro. no. Entonces siempre les doy mi correo electrónico que es indira.kempis@senado.gov.mx ¿Ok? y por ahí pido que me desarrollen la propuesta, o sea, una propuesta desarrollada y después a lo mejor concertar una cita o una llamada telefónica e ir viendo la posibilidad junto con mi equipo de abogados y abogadas para ver si eso es factible, porque también aquí lo que tenemos que ver es que pueda ser real, o sea, que no nos estemos quitando el tiempo nada más Exacto. fantaseando en un mundo feliz, Claro. sino que, sino que realmente tenga posibilidades de tener un buen cauce. Pero sí les pediría que, y no la tienen que desarrollar de que una tesis, no, pero al menos explíquenme en 2, 3 parrafitos cuál sería lo que ustedes piensan que puede ser solución para un problema por medio de hacer distintas leyes y vamos trabajando sobre la mano. Para mí participar es colaborar. Para mí participar no es decir, mándame un tweet o mándame un mensaje por Instagram. Para mí participar es comprometerse seriamente y hacer trabajo precisamente para que nuestro equipo pueda sostener un proyecto en el largo plazo. Claro, y eso me lleva a las siguientes preguntas, Indira, porque la verdad es que es muy fácil siempre estar criticando, juzgando, estar señalando a las personas que toman las decisiones del país y ya sabes, hasta nos damos el lujo de hacer memes, de burlarnos, cuando ni políticos ni economistas somos la gran mayoría, entonces no podemos ejercer como opiniones pues más acertadas, ¿verdad? Uno no tiene ni idea de lo que ocurre dentro, pero puedes informarte, puedes preguntar, puedes involucrarte. Entonces, yo como tú me identifico por muchas cosas, yo también me crié en un pueblito, me crié con el sentido de comunidad, me crié con valores muy, muy arraigados, vengo de una familia de luchadores sociales que lucharon por tierras y gracias a eso pues están las primarias y las primeras escuelas del rancho de donde somos, que es Las Nieves Durango, ¿no? Y entonces, pues yo también como tú tenía como este ímpetu de lucha, ya sabes, de rebeldía y también me hice experta en carteles y todo, pero de mi parte dije, ¿sabes qué? Lo mío es la comunicación, yo desde mi trinchera, desde la comunicación quiero ser la mensajera, no el mensaje, la que ponga a las personas a disposición de la demás gente que puedan tener el alcance. Entonces me siento muy contenta de poder tener esta conversación contigo. Y la verdad es que a raíz de que en unas elecciones, que cuando fueron mis primeras elecciones, que yo ya tenía 18 años y que ya podía votar, me sentí muy frustrada, muy, muy frustrada. Ya sabes, esas elecciones del 2012. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Ya, bye. O sea, no creo que logre mucho. A pesar de que junto con otra bola de locos en Durango éramos 8 personas que iniciamos una marcha que al rato fueron 400 y al rato miles, ¿no? Entonces me frustré muchísimo y dije, ¿sabes qué? Yo voy a esforzarme por ser una gran profesionista, una gran comunicadora y una gran ciudadana. Entonces mi esposo y yo pues hemos tratado
de aquí en nuestra colonia estar activos, vamos a todas las reuniones. De hecho, el comandante nos dijo, ustedes pongan una fecha y yo voy ahí a su parque junto con sus vecinos y les hago una junta de seguridad, cómo se pueden cuidar o prevenir algún robo o etcétera, ¿no? Y pues nos escogieron ¿cómo se llama? Encargados de la calle. Ok. Entonces, y ya sabes, todas estas acciones, estamos organizados en grupos de WhatsApp, ya sabes, barremos nuestra banqueta, separamos nuestra basura, reciclamos, estamos al pendiente de los vecinos y cosas así que se te van ocurriendo para estar más involucrados. Hemos hecho algunos documentales de conciencia ambiental, sobre el cuidado del agua, por ejemplo. Vivimos muy cerca del río La Silla, entonces nos puede mucho ver cómo se contamina y todo. Y hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí me gustaría que nos dijeras tips de cómo podemos ser ciudadanos mucho más activos y ser más cívicos para hacer equipo con el gobierno, porque no son nuestros enemigos. Para todos los que nos están escuchando, creo que esa etiqueta y esa barrera que nosotros ponemos, lejos de ayudar, nos separa y nos desfavorece. Entonces yo creo que podemos hacer equipo muy padre con la gente del gobierno. Y si ustedes se acercan, pues prueben y desen la sorpresa. Yo le pregunté a Indira, ¿podemos hacer esta entrevista? Nos gustaría y todo. A los 2 minutos ya me había contestado. Entonces, esa predisposición que tenemos de, ay, no, es que son inalcanzables, nada más están en su rollo, no nos pelan a nosotros la gente, creo que puede ser un mito, ¿no? Entonces, ¿qué tips nos puedes dar, Indira? Sí, bueno, hay que romper esos muros y enseñarnos a autoeducarnos de que sí podemos dialogar civilizadamente, de que sí podemos hacer acuerdos, que pensar diferente no nos hace enemigos y, y aguantar vara. De este lado yo te lo digo con franqueza. Yo a mi equipo les he comentado cuando a veces ellos también dicen, ay, ¿por qué vienen y nos insultan o nos dicen estas cosas o me las dicen a mí? Y yo les decía o los comento continuamente, miren, nosotros tenemos que aguantar al menos la primera mentadita. Y lo digo con cariño porque hemos sido en México y en Nuevo León un pueblo muy violentado por quienes han tomado decisiones. Hemos sido humillados, hechos a un lado, han privilegiado intereses que no nos han convenido pues como sociedad. Entonces yo entiendo cuando la gente tiene un rechazo. Claro, si no me da chance de demostrar que las cosas las podemos hacer distintas, tampoco me voy a afanar, porque no es ese mi trabajo está en enfocarme en sacar las cosas, y yo siempre he pensado que con o sin, cuando una está enfocada en lograr ciertos objetivos, pues con los que estén, ¿no? Con los que puedas echar mano y contar. Entonces, yo estoy muy convencida de las redes de apoyo, precisamente por eso. No pienso que vayamos a lograr grandes cambios con un montón de gente. O sea, esto de las masas, ¿sabes? De tratar de convencer a todo el mundo. La verdad es que cada quien trae una circunstancia diferente, pero me parece que encontrar a las personas dentro y fuera del gobierno, que sabemos que tenemos este compromiso o esta capacidad de trabajar, pues es el primer paso. ¿Con quiénes cuento? ¿Quiénes están? El segundo es plantearnos objetivos claros, porque una cosa, y lo he repetido mucho aquí, una cosa es tener ideales y tener una alta conciencia de lo que debe suceder, pero no debemos instalarnos nada más en lo que debe suceder, sino trabajar con lo que hay. Es decir, pues si esto es lo que hay, o sea, yo ya sé que esa persona me cae bien gorda, pero pues es la que está tomando decisiones en obras públicas, pues ni modo, esto es lo que hay. Claro. Entonces, vamos a tener que acercarnos, vamos a tener que trabajar juntos, aunque no nos caigamos bien, pero a sabiendas de que sí queremos lograr mismos objetivos. Yo preguntaría
a todas esas comunidades de vecinos, de redes de apoyo, cuáles son sus objetivos. Ahorita me encanta, yo conozco el tema de la participación comunitaria alrededor del río La Silla desde hace años y me encanta ver cada vez a más personas que se interesan, que ponen sobre la mesa exigencias y propuestas, pero también igual parados y paradas sobre esa realidad, o sea, del río que queremos, exactamente qué, en qué momento y en qué tiempo. Y lo tercero, una vez que hacemos esta red de adentro a afuera del gobierno, una vez que tenemos objetivos, lo siguiente también es darle seguimiento. Yo me he dado cuenta que muchas personas a la larga se cansan y a veces pues dejan de tomar la atención, ya no quieren estar. Obviamente este trabajo, y tú lo sabes, es bien mal pagado, bien, y cuando digo mal pagado hablo de los costos sociales que esto tiene. O sea, a veces mucha gente dice, ay, pues es que debe ser bien fácil. El otro día, igual en una mesa de mujeres, una activista de los temas de género nos decía, ay, no, es que para ustedes debe ser bien fácil ser senadoras y no se pueden a pensar en las mujeres que estamos en la calle. Y yo le respondía a esta chava, le decía, ¿sabes qué? Es que a lo mejor tú tampoco te estás poniendo en mis zapatos, porque ser senadora también en México es un riesgo, y más si eres una senadora que habla las cosas, que hace, que trabaja, que no viene aquí a esperar un favor político, sino que viene a hacer lo que le corresponde. Tú no sabes si yo también estoy en riesgo. Entonces, por supuesto, este trabajo es bien ingrato, es súper ingrato, porque a lo mejor no tiene el ego ni el glamour que otras actividades dan, pero me parece que debemos de reavivar todo el tiempo la esperanza para no cansarnos, para pensar que, como dice José Mujica, el presidente de Uruguay, que me encanta esto que le dice a los jóvenes, ¿saben qué? Las cosas sí cambian. A lo mejor no nos estamos dando cuenta y pensamos que irnos a sentar con alguien, tocar puertas, andar con un proyecto bajo el brazo, no nos resulta en nada, pero cuando veamos en perspectiva las cosas en el tiempo, nos daremos cuenta que sí cambiaron, o sea, sí cambió eso que yo hice, sí cambia una realidad. Yo lo veo ahora, cuando les decía que yo también me he cansado y también he dicho ya, o sea, voy a quemar naves porque aquí ya no se puede, pero fíjense cómo el siguiente tránsito es todavía mayor. Entonces, yo los invitaría a que le den seguimiento a sus propuestas, a su inquietud de participar, y no abandonen nunca su esperanza, porque esa es suya. Aliméntenla, aunque esto implique pues dificultades y retos. Yo estoy cada vez más convencida a mis más de 30 años que se puede y que somos capaces, aunque tengamos muchas limitantes y adversidades. Claro. Híjole, Indira, la verdad es que me quedan muchísimas preguntas, pero ya se nos está terminando el tiempo. No sé si quieras agregar ya algunas palabras finales. Yo creo que la política y el servicio público son herramientas para cambiar el mundo, el que te toca, el que han visto tus ojos. Y hay algo que yo no he dicho, pero lo comienzo a decir cada vez más convencida. No solamente necesitamos esa cooperación entre los que están adentro y afuera, necesitamos cada vez más ciudadanía que desplace a la clase política tradicional, que desplace a los servidores y servidoras públicas que no funcionan y que se atreva a soñar y a dar saltos cuánticos y a meterse en aquello que nos dijeron a todos, porque a todos yo creo que no hay una sola persona en este país que no le hayan dicho que meterse en lo que es público es malo, es indignante o es difícil. Yo ahora lo digo con mi propia experiencia, que sí se puede dar resultados con mucho trabajo y que más nos valdría a todos y a todas tener la conciencia
de que si esto es una herramienta, utilícenla para que realmente hagamos juntos el cambio que queremos ver. Ok, listo, pues muchísimas gracias, Indira, gracias por tu tiempo, gracias por darnos un espacio en tu agenda, gracias por esa accesibilidad y ya saben que este episodio lo pueden encontrar en Spotify el audio y en YouTube el video. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Gracias.